Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en el Museo del Ferrocarril, el lugar donde se encuentran todos los trenes, todos los ferrocarriles que alguna vez circularon por toda Guatemala. Realmente en este lugar uno se traslada a esa época de cuando los trenes estaban circulando por todo el país. El día de hoy les voy a mostrar cómo eran los trenes que circulaban en Guatemala. Vamos a conocer cómo eran los vagones de primera clase, el vagón que utilizaban los presidentes de Guatemala. También vamos a conocer el lugar donde se preparaban los alimentos para todos los pasajeros y toda la gente que viajaba en estos trenes. También les voy a mostrar el vagón cafetería, que es donde se servían alimentos y bebidas a todos los pasajeros que viajaban en aquella época, principalmente la gente que viajaba en primera clase. Así que acompáñenme en este recorrido, va a estar muy interesante, vamos a conocer realmente mucho de la historia de los trenes de Guatemala. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, acompáñenme en este recorrido. Por acá nos encontramos en lo que era la estación central de los ferrocarriles de Guatemala. Seguramente hace muchísimos años aquí se mantenía lleno de gente, lleno de personas esperando que llegara el tren para que los llevara a sus destinos y otras personas esperando que vinieran sus amigos o sus familiares que venían seguramente de Zacapa, de Puerto Barrio, de Escuintla, de Tecumumán y de tantos lugares desde donde se podía viajar en tren. Debe haber sido realmente muy bonito haber tenido esa experiencia. Yo me imagino que este de acá posiblemente era el último vagón del tren, porque como tiene esas banquitas ahí, donde yo me imagino que la gente salía a sentarse y disfrutar de todo el paisaje que se podía ver mientras iban viajando. La verdad es que debe de haber sido muy bonito ir en estos trenes recorriendo todo el país. Y vean, este de acá se ve como mucho más elegante que el anterior. Posiblemente era de una clase más alta o del presidente, de algún alto funcionario, no lo sé, pero sí se nota que era un vagón mucho más elegante. Ahí adentro se ve que hay un comedor, se ve todo muy bonito. Vamos a ver si se puede ingresar por otra parte.
aquí adentro en este vagón también veo que hay una mesa y hay una cama. Seguramente era un vagón privado porque se ve muy bonito, muy elegante y muy cómodo. Y en esta otra parte de acá veo que tiene hasta baño. Se ve realmente que era un vagón como de mucho nivel, muy bonito. Aquí estamos en un vagón restaurante. Este al principio pues era un vagón de segunda clase de pasajeros de los años de 1930. Pero en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, empezó a venir mucho turista americano que les gustaba viajar en las locomotoras a vapor. Entonces se empezaron a hacer excursiones, tanto al Atlántico como al Pacífico. Duraban 4 o 5 días. Entonces este vagón pues se restauró y se puso tipo restaurante, pues, ¿verdad? Y aquí ya se les daba en el recorrido su desayuno, almuerzo o cena o refacciones a los turistas. Se reacondicionó para ese tipo de evento, pues, ¿verdad? Sí, pero muy bonito, muy interesante, en serio, conocer toda esta historia. Y la verdad es que se sienten súper amplios de adentro Sí, es los bastante. vagones. Sí. Yo no tuve la oportunidad de subirme a los trenes en esa época. Sí los vi pasar muchas veces en Escuintla, en Pamplona, en varios lugares de la ciudad los vi pasar, pero nunca tuve la oportunidad de subirme a alguno. Y ahorita, la verdad, estoy sorprendido del tamaño y de lo bonito que se ven, incluso en esta época, ¿verdad? Sí, bastante, sí. Pero ya le cuento, este era al principio un vagón de pasajeros, ¿verdad? Y luego se remodeló. Y luego se remodeló para ese tipo de actividades que se organizaban, ¿verdad? De excursiones más que todo. Vean realmente qué bonito se siente esto, hasta como que fuera una cafetería súper elegante, muy. Por acá tiene un lavamanos y me imagino que posiblemente acá, ven, eran los sanitarios, ¿ve? Porque por acá dice que es unisex. Vamos a ver si se puede abrir. Por acá es donde estaban los sanitarios, el lavamanos. Ahí está el lavamanos y esta era la barra donde seguramente atendían a la gente, y posiblemente en esta banca de acá es que la gente se sentaba a esperar que le dieran sus bebidas o su comida. La verdad es que qué bonito, miren, qué bonito este lugar. Ya me imagino cómo debe de haber sido en esa época, si ahorita se siente muy bonito y como que algo muy lujoso venir a sentarse y a comer acá mientras van viajando. Me imagino que en esa época debe de haber sido muchísimo mejor. Bueno, esta ciclovía o araña que tenemos aquí la usaba el celador, era la persona encargada de arreglar los alambres de la vía telefónica y telegráfica, ¿verdad? Ya que pues paralelo a la vía férrea iban los postes que medían 10 metros de alto. Y si dentro de una estación y otra se perdía la comunicación porque se rompía alguno de los cables, mandaban al celador en esta tipo cuatricicle, ¿verdad? Donde llevaba él su equipo, su maleta con todo lo necesario para reparación. Llevaba su antena, o sea, se le llamaba aquí antena, pero era una vara de 3 secciones que la armaba y la tenía que subir a donde iban los cables para poder él conectar el teléfono. Y luego aquí pues tenemos los vagones presidenciales. Aquí se hicieron 3 vagones presidenciales. El segundo que se hizo totalmente de madera, el exterior y el interior. Los 3 se hacían para los presidentes o gerentes de la empresa de los ferrocarriles. Sí, pues. Sí, ellos eran los que lo usaban para ir a chequear las vías. Se tardaban pues unos días y por lo mismo llevaban todas sus comodidades, pues, ¿verdad? Es una casa rodante. Cuando alguno de los presidentes que gobernaban en esa época necesitaba viajar, pues se lo prestaban. En este caso, este vagón lo usó el presidente Manuel Estrada Cabrera. Y el vagón se hizo en 1910. Se logra ver que es muy elegante porque los asientos y la... Ahorita lo vamos a pasar viendo para que chequen ustedes ahí. Sí, pues por acá vemos que está la mesa, un escritorio donde seguramente desde acá se ponían a trabajar todos los ejecutivos, ¿verdad? Sí, así es, sí. Su comedor, sus habitaciones ahí contiguas, ahí pase adelante y va bien. Aquí podemos ver las 2 camas
Se ven pequeñas, pero se ven cómodas, la verdad. Así es, sí. Por acá vemos que está Es el servicio sanitario. el servicio sanitario, vean. Y por acá está la cocina. Por acá vemos que hay una cocina con sus muebles, con todo. Esa es la ducha. Y esta era la ducha. Sí, Ah, pero buen tamaño tiene. sí. Hasta el piso es diferente, ¿verdad? Sí. Se nota que es mucho más fino. Pero el otro también es presidencial, ¿no? ¿Cuál? ¿Está aquí atrás? Sí, ese también es presidencial. Sí, eso acabo de preguntar, que se ve que está unido, O sea, los tres son presidenciales, los tres que tenemos aquí. pero funcionaban juntos. No. Se O los sea, aquí los enganchaban. pusimos para que estén juntos los tres presidenciales, pero este fue hecho en 1903. Este lo usó el presidente José María Orellana, el que aparece en los billetes de Aquetzal. Sí, pues. Este fue hecho en 1903, totalmente de madera también su estructura, este en 1910, y el último que tenemos allá fue hecho en 1930. Ese ya es de metal y es el más grande de los tres. Ese es el único que vi que tiene en la parte de atrás como un balcón, ¿verdad? Sí, igual que aquel. Ah, El único que no tiene balcón es este, y es el más chiquitito. Pero lleva todas sus comodidades, pues, sí, ¿verdad? estaba viendo que tiene Ajá. cabal su servicio Ahora sanitario. el más amplio es este que tenemos aquí, que es el de que usó Jorge Ubico. Y cuando ellos viajaban, ¿solo se enganchaba esto o Mire, también llevaban otras cuando cosas? aquí todavía vino hace como unos 4 o 5 años el maquinista que le manejaba la locomotora a Jorge Ubico. ¿Ah, Entonces sí? dice que él explicó que cuando él salía con Jorge Ubico, solo iba a este carro. No iba a ningún otro carro más. Sí, pues no iba carga, no iban pasajeros, nada, solo era él. solo exclusivo para el tren de él. Si solo se enganchaba la locomotora, metían todo lo necesario. Si había necesidad, llevaban otro carro con Con comida personal y y cosas así. víveres, ¿verdad? pues. Ajá. Ah, qué ¿Verdad? Pero de interesante. lo contrario, solo ellos viajaban. Sí. Qué bonito, la verdad, muy interesante todo. En adelante. Ese era el brequero. Aquí el trabajo de él era ayudar al maquinista a frenar el tren, ¿verdad? Si el tren consistía de 20 vagones, iban 3 brequeros, uno en la parte de adelante del tren, otro en medio y otro al final. Si en alguna bajada el maquinista calculaba no frenar el tren por la carga que llevaba, entonces les daba una señal con el silbato a los brequeros y ellos empezaban a frenar. Esos timones que ven ahí son los frenos de mano, así como los carros que tienen su freno de mano. Solo que ahí arriba en los de carga, en los de pasaje ahí los lleva, ahí están los timones, sí. O sea, así como están parqueados estos, tienen metido el freno de mano. Pero ya en movimiento, si había necesidad, entonces ellos empezaban a frenar cada vagón. Frenaban se iban en la parte de arriba, saltaban al otro vagón, frenaban el otro y así se iban frenando todo el tren. Lloviera, hiciera calor o hiciera frío, el trabajo del brequero era allá arriba porque no sabía en qué momento el maquinista iba a necesitar que le frenaran los vagones. Solo bajaban al baño y a comer y de lo contrario se iban para arriba. Ajá. Ese era el trabajo del brequero. Gracias. Bueno, y aquí de este lado tenemos un vagón cocina. Esta era la cocina, solo para la cocina era este vagón. Solo únicamente. para cocina, sí. Si había necesidad de ir a hacer un trabajo largo, digamos de unos 3, 4, 5, 10, 15 días, depende. Ya sea algún derrumbe o arreglar un puente o alguna estación, se llevaban estos vagones cocina para poderle dar de alimento a todo el personal de trabajo. Realmente estaba todo pensado, ¿verdad? Ajá. Para que no le faltara nada y Exacto. pudieran aguantar la cantidad de días que fueran necesarios. Sí, aquí en estas despensas, pues aquí iba todo lo que era la comida, ¿verdad? Los quintales de maíz, frijol, arroz, café. Y acá es donde comían. Aquí desayunaban y cenaban. Sí, pues. Ahora el almuerzo
había uno de los peones de vía que lo mandaban a traer el almuerzo y a ellos se los llevaban en esos, así como en esos canastos. Metían todos los almuerzos de los trabajadores y se los llevaban hasta el lugar donde ellos estaban laborando. Pues, Y por allá es como una habitación, ¿no? Esa es la habitación de la cocinera. Ah. Bien amplia, ¿verdad? Sí. La verdad que todas estas cosas no se las imagina uno que existieron. Sí. Y si uno entra solito, solo se lo imagina, ¿verdad? O sea, que ya le cuentan como usted no Y está llevaban contando. aquí también su refri, ¿verdad? O sea, una hielera de esa época. Una hielerita. En la parte de abajo iban las marquetas de hielo, así parecidas a las de las granizadas. Sí, pues. Ujú. Esta era la refri de la época. Como Sí. dice usted, una hielera, literalmente, Sí, ¿verdad? sí, porque ahí abajo llevaba el hielo. Si la cocinera traía familia o alguien que le ayudara, pues aquí llevaba un par de literas para que se pudieran... Ah, sí, por Quedar eso a es que vi yo dormir. que bien acá. Ajá, Sí, pues, o sea, estas son las literas. sí, Mire, pues, todo bien pensado, realmente. sí. Se sorprende uno en todo eso. O sea, prácticamente aquí dormían 2 personas y otras 2 Y podían otras dormir allá. allá. Y si había necesidad, armaban otro catre y se quedaban a dormir ahí también. Sí, porque espacio había. Sí. Y este que tenemos aquí es el vagón de primera clase. Este es el vagón de primera clase. Vagón Por eso de primera tiene clase. butacas, como que fuera cine, Sí, ¿verdad? ahí sí que era de lujo para esa época. Eran butacas de cuero, reclinables, primera clase, 30 personas cómodamente sentadas. Y Por lo aquí- general en la noche era que salía este vagón. Para que fueran descansando En toda o la noche, durmiendo. sí. Por eso se recostaban también, se Ajá. reclinaban. Más que todo, la gente pudiente de esa época usaba este vagón. Los finqueros o los que traían mercadería, porque venía, digamos, el tren con sus vagones de carga y aquí venían los dueños de la mercadería para venirlos a vender aquí a la capital, pues, ¿verdad? El valor del pasaje en este vagón era de 2 centavos por milla recorrida. 2 centavos por mí, o sea, Por así milla. se cobraban en Así aquel se tiempo, cobraba, dependiendo del sí. recorrido. No era como ahora No. un precio fijo. Sí, no. Hasta Barrios habían 200 millas, eran 4 quetzales los que se cobraban en este vagón. Pero para esa época era un dineral. Era un dineral, sí. Por eso le digo yo, solo los que podían pagar los 4 quetzales se subían aquí en este vagón. Ahora los de segunda clase, pues los vagones son idénticos. Lo único que los asientos son de madera y eran dobles. O Sí, sea, pues. se iba viendo uno cara a cara con el otro pasaje que iba Pues ahí. esto parece más como una Pullman, ¿verdad? Ajá. Vamos a ver. Ven, qué bonito este vagón, el vagón de primera clase de los trenes acá en Guatemala. Imagínense cuánta historia, cuánta gente viajó acá, ¿verdad? Cuántos Sí. personajes históricos de Guatemala Bastantes. que anduvieron por acá. Se cuenta que también Cantinflas, Pedro Infante y no sé quiénes más artistas mexicanos viajaron aquí en estos vagones. Sí, pues. Ajá. Que era realmente la forma de transportarse antes, Sí, ¿verdad? ajá. Mire, y en comparación con una clase normal, ¿de cuánto era el valor de un boleto? 1 centavo por milla, era la mitad de este. O sea que a Barrio salían 2 quetzales. Sí, o sea, era el último, ¿verdad? Y conforme se iban viniendo para acá, les iba costando menos, ¿verdad? ¿Y más o menos cuánto tiempo se hacían para llegar a Barrios? A Barrios el tren de pasaje se hacía 12 horas. Salía a las 7 de la mañana de aquí, llegaba a las 7 de la noche, ya sea a Barrios o a Tecumumán, era el mismo horario. ¿A qué velocidad viajaban estos trenes? Mire, las locomotoras podían viajar hasta 40 millas por hora porque era casi el máximo que desarrollaban. Pero habían normativas aquí dentro de lo que era el ferrocarril. No podían excederse de 25 millas por hora. Si un maquinista llegaba antes a la estación, lo multaban. Sí, pues. Y si llegaba tarde, tenía que dar una explicación el por qué.
o avisar por teléfono qué le había pasado, entonces ya sabían ellos que había algún problema y iba a llegar tarde. Sí, porque realmente la locomotora viaja en línea, casi que en línea recta, digamos, ¿verdad? Sin interrupciones. O sea, Sí. va despacio, pero va directo. Ajá, sí, no, nada de que semáforos ni nada por el estilo, por decir algo, pues, ¿verdad? Lleva la vía libre, sí. Y entonces, debido a que el tren de pasajeros se hacía 12 horas, el de carga se hacía 6, porque iba más directo. El tren de pasajeros a Barrios habían 96 estaciones y para el sur habían 111 estaciones. ¿Cuánto tiempo se quedaba en cada estación más o menos? 5 minutos era. Paraba 5 minutos, ya la gente sabía de que tenía que bajar o subir rápido y ya seguía el tren. Donde se tardaba más eran en las estaciones principales donde se abastecía porque tenía que pasar echando agua, si eran de vapor. Tenía que abastecerse de agua, de leña, de arena, ¿verdad? Y cositas así. Entonces ahí se tardaban hasta 15 minutos. Sí, pues por eso es que, como dice usted, el de carga que iba directo, llegaba más rápido, paraba menos, me imagino. Paraba también. menos, pues sí, solo donde tenía que entregar la carga, dejar en algún lugar, algún vagón y todo, ahí perdían un poquito de tiempo. Ahora lo que sí hacían era, digamos, los de pasajeros, eran de que como solo una vía férrea hay aquí en Guatemala, no hay dos, ¿verdad? Entonces tenía el tren que iba porque salían trenes de aquí para Barrios o Tecumumán y de allá para acá también venían, a viceversa, ¿verdad? Salían de allá para O sea, acá. estaban, digamos, como Entonces, cronometrados los tiempos para que no se exacto, cruzaran. para que no se chocaran en algún dado caso, pues, ¿verdad? Entonces ya sabían que a tal hora tenían que estar en tal estación, por eso no podían ni llegar ni antes ni después. Entonces ya sabían en qué estación tenían que parar, porque en esa estación se juntaban y se atravesaban los trenes, pues, ¿verdad? Hacían el cruce. O sea, todo estaba realmente Sí, bien pensado, ¿verdad? bien Para evitar calculado, también. sí. Ok, le agradezco muchísimo, Ahí don estamos Luis, a la orden. por toda la información que nos compartió Sí, el día de pues, hoy. ahí estamos a la Muy orden. interesante realmente conocer todo esto, parte de la historia de Guatemala, ¿verdad? Que muchos no Sí, conocemos, y que es interesante e importante conocerla, ¿verdad? Así es, sí, sí. Así que gracias, don Luis, le Vaya, agradezco estamos mucho. a la orden para servirlo. Créanme que realmente estar en este lugar, uno se traslada a esa época de cuando estos trenes estaban funcionando. Si ahorita se siente muy bonito, muy emocionante estar acá, ya me imagino que en esa época cuando ellos iban viajando, viendo todo el panorama, todos los paisajes de Guatemala, era realmente algo impresionante y muy bonito. Qué orgullo haber podido viajar en estos trenes. Debe ser muy emocionante conocer a las personas que viajaron en estos trenes y que nos cuenten cómo era viajar en estos trenes, cuánto tiempo se hacían, con quién viajaban, qué lugares visitaron, qué lugares se veían y cómo se veía Guatemala desde el tren, pasando seguramente entre montañas y un montón de lugares, cerca de ríos, lagos. Debe realmente haber sido algo muy bonito. Ojalá algún día vuelvan a habilitar los trenes en Guatemala y todavía tengamos la oportunidad de viajar en tren acá en Guatemala. Es impresionante el tamaño de estos trenes, locomotoras. No sé realmente cuál sea el nombre correcto, pero sí es muy impresionante ver esos grandes motores.
Bueno amigos, por acá vamos a despedir el video. Si les gustó, recuerden darle like, dejar algún comentario o suscribirse si todavía no lo han hecho. Recuerden, es totalmente gratis, así que gracias nuevamente por ver el video. Nos vemos en el próximo video, amigos.